siempre hay que verlo. Ahora pasamos a los complejos QRS. El otro día hablamos de nomenclatura, qué significa la onda Q, la onda R, la onda S, cuándo una R es prima, cuándo una S es prima. Las características del complejo QRS debe ser que siempre debe ser angosto, con una duración de menos de 0,10 segundos. Con respecto a la altura es muy variable, existen un montón de reglas generales. Yo puse algunas para que tengan en cuenta. Debe medir menos de 2.7 milivolts o 27 milímetros en cualquier derivación. Debe medir menos de 25 en las precordiales izquierdas, menos de 20 en D1, menos de 20 en ABF. Y una regla que van a ver un poco más frecuente es esta, que deben medir menos de 15 o 13 de acuerdo a la bibliografía en ABL. De todas maneras, más importante que eso, después entender cuáles son los criterios de hipertrofia cuando veamos ese capítulo. Otra cosa importante, la característica de la onda Q. Yo dije que la onda Q corresponde al primer vector de despolarización de los ventrículos, que es el vector septal. Entonces la onda Q está siempre en aquellas derivaciones que ven onda Q. Pero ante algunas situaciones, esa onda Q es patológica. ¿Cuándo es normal una onda Q? Cuando su profundidad es menor al 25% o la cuarta parte del R que le sigue, y cuya duración siempre es menor a 0.04, es decir, un cuadradito. Toda onda Q que sea más profunda o más ancha de lo que estamos citando, probablemente constituya un vector de fibrosis septal. Entonces, sea algo secuelar, tengan en cuenta eso. Y después hay un parámetro muy importante que en la práctica por ahí se le da poca, no importancia, sino más que nada desconocimiento, que es este TDI. El TDI es tiempo de deflexión intrínsecoide. Ese TDI lo van a ver mucho en los capítulos de hipertrofia ventriculares, en los capítulos de isquemia y en los capítulos de bloqueos intraventriculares. El TDI es el tiempo que transcurre entre el inicio del QRS y el pico de la onda R. Eso es importante porque todos los fenómenos de retraso de conducción intraventricular, ya sea por fibrosis, por isquemia o por bloqueos de rama, es lo que primero se prolonga. Entonces el TDI es un factor muy sensible para anomalías futuras. El TDI debe ser menor a 0.045 en B5-B6 y menor a 0.02-0.03 en B1-B2. Ténganlo en cuenta porque después lo van a ver muy frecuentemente. Acá tenemos distintas morfologías para aplicar la nomenclatura del QRS. Todos estos son QRS, pero el único que es el clásico QRS es el primero. Donde tenemos una onda Q chiquita, por eso se le pone minúscula, una onda R positiva que predomina claramente sobre la negatividad de las otras, por eso se le pone mayúscula, y una S pequeña, por eso se le pone minúscula. Este QRS en realidad no se llama QRS, es un QR, una onda Q chiquita, una R dominante mayúscula sin onda S. Entonces cuando uno nomencla, no debe decir tiene QRS ancho, tiene Q, patrón QR. Este otro caso de patrón QR, pero fíjense que acá es Q minúscula, R mayúscula por quien domina el voltaje, acá al revés, tenemos una onda Q bien profunda con una onda R pequeña, denominada probablemente embrionaria, por eso es QR, pero es Q mayúscula, R minúscula. Entonces acá está correctamente nomenclado. Uno generalmente no nomencla bien las cosas. Acá hay otro ejemplo QRS, pero que nada tiene que ver con este, donde lo dominante son las deflexiones negativas, tanto la Q con la S, cuando la R es positiva, pero es la no dominante. Entonces Q mayúscula, R minúscula, eso. Acá tienen un montón de ejemplos. Ejemplos de bloqueos de rama derecha con RS, R mayúscula prima, o al revés, R mayúscula S, R minúscula prima. Así hay que nomenclar un bloqueo de rama derecha. No es lo mismo este bloqueo de rama derecha que este bloqueo de rama derecha. Entonces muchas veces una correcta nomenclatura va a permitir saber si es un bloqueo de rama derecha congénito, generalmente benigno, o adquirido por una patología fibrótica como es el Chagas, etc. Acá tienen otros ejemplos, estos son bloqueos de rama izquierda con
uno por ahí cuando el QRS es bien ancho, como en este caso tiene que ser 20, habla de complejos aberrantes cuando son bien ensanchados, con muchos empastamientos, melladura. Acá hay ejemplo de complejos empastados. Acá también lo vamos a ver en los bloqueos de rama. Acá hay complejos mellados, donde uno ve claramente que tienen onditas tipo serrucho, etc. De ahí surge algo que ya tratamos recién, que es el bajo voltaje eléctrico. El bajo voltaje eléctrico, más allá que a uno le llama la atención cuando ve una electro y ve que tiene voltajes chiquititos, todo tiene también su criterio diagnóstico. ¿Cuándo podemos hablar de criterio eléctrico de bajo voltaje? ¿Cuándo? La sumatoria de los voltajes de D1, D2 y D3 es menor a 1.5 milivolt o 15 milímetros. Muy común en los derrames pericárdicos severos, atoso, obeso, EPOC, en trastornos del ionograma, hipocalcemia, en hipotiroideos, etc. Pero a veces no está claro si el voltaje es bajo porque el paciente tiene un derrame, lo cual es una patología que filtra los voltajes eléctricos y realmente es importante hacer el diagnóstico, o que el voltaje eléctrico esté bajo porque el paciente es obeso y nada tiene que ver con el corazón. Entonces a veces hay que conjugarlo con lo que son los voltajes en las precordiales. El verdadero voltaje eléctrico por una patología cardiovascular debe cumplir todos los criterios. Y los criterios precordiales son que tengamos en B1 y B6 voltajes menores a 5 milímetros, en B2 y B5 menores a 7 y en B3, B4 menores a 9. Si se cumple esto en el plano frontal y esto en el plano precordial, claramente estamos ante un voltaje eléctrico bajo, secundario a alguna cardiopatía estructural, probablemente lo más posible que sea un derrame pericárdico severo. Después analizamos el segmento ST. Cuando analizamos el segmento ST, no debemos perder de vista el análisis del punto J, que es el punto donde termina el QRS y da inicio al segmento. El segmento ST debe ser de ascenso suave, ascendente, el punto J debe estar bien en la línea isoeléctrica. Si está un poquitito infradesnivelado, no debe superar los 0.05 milímetros, y si está supradesnivelado, no debe superar el milímetro. O sea que puede tener alguna variedad muy chiquitita. Si está dentro de esas variedades, uno puede hablar de patrón de repolarización precoz, patrones de anomalías primarias, anomalías pseudoprimarias o anomalías secundarias. La repolarización precoz, que es ese patrón de segmento supra-ST supranivelado, pero bien cóncavo hacia arriba. Es muy común en deportistas, en pacientes bradicárdicos, vagotónicos y jóvenes. Es muy común. Después hay anomalías en patrones tipo Brugada, etc. La anomalía primaria es aquella donde se altera el ST, siempre precedido por un QRS normal. Van a ver que los bloqueos de rama tienen anomalías del QRS y anomalías secundarias del ST. En la anomalía primaria, el ST está desnivelado y el QRS normal. Lo clásico es la isquemia. Las anomalías pseudoprimarias es lo que se llama la memoria del corazón. Muchas veces después de un ataque a arritmia supraventricular de alta frecuencia y sostenida, la reversión de la arritmia, ya sea espontánea, eléctrica o farmacológica, se acompaña con anomalías del ST. Eso se llama memoria del corazón. Hay que tener en cuenta, porque no siempre es fácil determinar si eso, un paciente que sale de una arritmia tiene un ST anormal como memoria eléctrica o porque realmente está isquémico producto de una lesión o producto del gasto cardíaco elevado por la arritmia. Y después las anomalías secundarias son aquellas que el ST está anormal acompañado de un QRS anormal. Eso es típico de los bloqueos de rama, tanto derecho como izquierdo. Acá tienen variantes morfológicas, tenemos infradesnivelado, supranivelado. Nosotros podemos decir que hay un infradesnivel o una depresión del ST de concavidad superior. Fíjense que tiene una cubeta que mira para arriba. O puede ser convexo, es decir, tiene una pancita que mira para arriba. O puede ser plano, como en este caso, que el punto J está abajo y el ST es horizontal, pero bien infranivelado. El supra-ST, lo mismo, puede ser cóncavo hacia arriba, con punto J alto,
Esto puede o podría ser una repolarización precoz. En cambio, estos, convexo para arriba o plano para arriba, claramente son patológicos. Después todo esto se vuelve a ver con más detalle en isquemia. Después viene el QT, también muy importante calcular. El intervalo QT en condiciones normales va de 0,28 a 0,40 segundos. Pueden encontrar algún lado que les diga 0,44, es más o menos lo mismo. Lo importante no es ese valor, sino calcular el QT corregido a través de la fórmula de Bassett. El QT informado siempre debe ser corregido, siempre debe ser el corregido. El otro no tiene mucho valor, salvo cuando la frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto, y ya van a ver por qué. El QT corregido con fórmula de Bassett surge de dividir el QT en segundos sobre la raíz cuadrada del RR, es decir, del intervalo entre dos ondas R contiguas, también en segundos. En hombres es normal hasta 0,43, en mujeres hasta 0,45. Eso siempre lo corregido. Hay que tener en cuenta lo importante de corregir el QT. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos un electro taquicárdico, nos da la sensación si yo les digo, ¿cuál es la raíz cuadrada de un RR de 60 segundos? Es decir, de un minuto, la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces todo lo que ustedes dividan por 1 les va a dar igual. Quiere decir que si usted tiene una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, ahí no hace falta corregir el QT. Pero cuando tengan una frecuencia rápida, lo tienen que corregir porque las altas frecuencias da la sensación de que el QT se acorta, pero cuando lo corrigen pasa lo contrario, se alarga. Lo mismo pasa al revés. Muchas veces un paciente bradicárdico parece que tiene QT largo, pero cuando lo corrigen por una frecuencia menor a 60 latidos por minuto, se van a dar cuenta que está normal. Entonces, para no hacer tanto lío, como regla general y de buena práctica, acostúmbrense a corregir siempre el QT por la fórmula de Bassett. Después tenemos la onda T. La onda T, que representa la repolarización de los ventrículos, como se invierte el sentido del vector de repolarización, siempre la onda T es concordante con el QRS. Quiere decir que la onda T, a pesar de ser un fenómeno electrocardiográficamente inverso, tiene la misma polaridad de superficie que el QRS. Entonces debe ser positiva en todas las derivaciones, debe ser negativa siempre en ABR, puede ser positiva, puede ser negativa en B1, en D3 y ABF. Pero les agrego acá que la onda T siempre es negativa o prácticamente siempre es negativa en D3, porque muchas veces vienen electros donde informan onda T negativa en D3 y es al cohete porque la onda T siempre es negativa en D3. Sobre todo cuando estén viendo isquemia, no se asusten si tienen onda T negativa en D3 porque es normal. Ahora, si tienen T negativa en D3, en ABF y en D2, bueno, ahí sí, eso no es normal. La altura de la onda T debe ser menor a 0,6 milivolt en el plano frontal, menor a 1 milivolt en el plano horizontal. Y lo importante es esto acá, la forma. La onda T en condiciones normales siempre es asimétrica. La porción inicial de ascenso tiene que ser lenta, paulatina, una punta roma y un descenso rápido. Esto es importante porque en los primeros estadios de las isquemias subendocárdicas, antes de que la onda T se invierta por isquemia epicárdica, sino cuando la isquemia todavía es bien interna, lo primero que pasa con la onda T es que pierde la condición de asimetría y se hace simétrica. Ascenso y descenso bruscos y punta bien pinchuda. Vamos a ver el ejemplo un ratito. Y hay condiciones donde la onda T puede ser negativa, de B1 a B4, por ejemplo, en mujeres, en la raza negra, no sé por qué, y en los niños sí, por cuestiones de
de lo que le dije recién con respecto a la onda P, también acá por predominancia de los circuitos pulmonares en los primeros años. La onda U, que es un fenómeno eléctrico de repolarización de músculos papilares, también tiene la misma polaridad de la onda T, viene después, no debe medir más de 0,1 milivolt en derivaciones de